Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud, este espacio donde canalizamos un poco las inquietudes de la gente y también aprovechamos de conversar, por supuesto, con diversos especialistas que se refieren a muchos temas de salud, de familia, de niños, de adultos. Esta vez vamos a conversar de un tema transversal y para eso invitamos a Camilo Acuña. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Camilo? Psicólogo de salud mental del Hospital Dr. Gustavo Frique, que lleva 3 años en nuestro establecimiento, pero muchos más de experiencia trabajando con muchas personas de distintos aspectos, Camilo. Así es. Y hoy vamos a atravesar un tema que nos compete a todos, a los grandes, a los chicos, y que yo estaba pensando, porque les vamos a contar que este tema es el duelo. Y yo había estado pensando en cuando a las personas, uno lo puede ver en la televisión o en una red social, o incluso hay personas que lo hacen, que ven el tarot y sale la carta de la muerte, y muchos dicen, no es muerte, es cambio. Y en el fondo el duelo también tiene que ver con cambios, que no necesariamente tienen que ver con la muerte. Así que por eso es muy importante que Camilo nos acompañe hoy, para que conversemos un poquito de este tema. ¿Qué es el duelo, Camilo? El duelo efectivamente es un cambio. El duelo es un proceso muy humano, es normal experimentarlo. Todos vamos a pasar por un duelo en algún minuto. Y el duelo habla de algo importante para las personas, que tiene que ver con que algo se pierde, con que algo se va, ¿no? Primordialmente uno podía pensar como primera instancia que el duelo es la pérdida de un familiar, de un ser querido, pero el duelo engloba un proceso que es mucho más amplio, que tiene que ver con la pérdida de algo que es significativo para las personas. Eso puede ser un vínculo, un lugar, un valor, una creencia, un cambio de país, por ejemplo. Todo lo que involucra una pérdida significativa para esa persona, en donde esa pérdida, lo que se pierde en definitiva, generaba como algo seguro, protector para quien lo pierde. Incluso en este aspecto podíamos estar hablando de, por ejemplo, cuando los hijos se van de la casa, Claro. Que son procesos que uno dice son como los normales, digamos. O cuando una persona se tiene que, por ejemplo, hay una enfermedad crónica que se le aparece, puede ser, o cuando se tiene que operar de algo y en el fondo significa una pérdida de alguna función o de alguna cosa que tenía. Muchas veces en salud, cuando entregamos o recibimos un diagnóstico, ahí también podemos experimentar algún tipo de duelo en términos como de la expectativa, ¿no?, de lo que podría haber sido o de lo que no. Y eso también se trabaja, se acompaña, pero también es un proceso de duelo. Hay diferentes tipos de duelo entonces. Hay unos más largos, unos más cortos. ¿Cómo se mensura el duelo? Porque hay veces que uno lo ve también, que por ejemplo a una persona se le muere su mascota, que es súper significativa para su familia, y otro podrá decir, oye, se te murió la mascota, qué lata, pero no debieras estar tan triste. En el fondo la gente tiende, o uno tiende todos, a ponerle plazo a los duelos. ¿Cómo funciona eso? Hay comparto mito en términos de cómo funcionan los duelos. No hay tiempos establecidos ni claros. El duelo es un proceso que es bien subjetivo y va a depender de cómo cada uno lo viva. Yo creo que eso es lo importante tener como claro, ¿no? Y desde ahí cada persona va a poder vivir su proceso de duelo en la medida que necesite. ¿Por qué lo planteo de esa forma? Porque la experiencia de duelo, como es un proceso de pérdida, ese proceso de pérdida genera como un malestar emocional significativo y profundo, ¿no? Por lo tanto, uno va a sentir emociones muy intensamente. Y creo que lo importante de eso es poder darle espacio a esas emociones para que puedan confluir, porque muchas veces pasa que el sentir puede generar mucho malestar y uno pudiese como empezar como a evitar eso. Y esa es una respuesta que es muy normal también, y que en ciertos motivos o en ciertos escenarios, a lo mejor no conectar tanto nos permite sobrevivir, ¿no? Pero en algún punto eso hay que hacerlo. Entonces, los procesos van a ser distintos para todos y creo que eso está bien, es normal que sí sea. Y va a depender mucho también de cómo la persona maneja el dolor. Porque también que eso es importante como tenerlo presente, que el duelo es un proceso que genera dolor. Y todos tenemos dolor de alguna manera. Es parte de la vida, está como de forma inherente.
y los dolores tienen tiempos distintos para cada persona. ¿Cuándo uno debiera decir, ¿sabéis qué? Necesito ayuda? O sea, y ahora uno lo entiende, cuando uno tiene un duelo, siempre hay alguien que te acompaña, un familiar, un amigo, un hijo, a veces los compañeros de trabajo incluso, que te acompañan, pero cuando uno dice, ¿sabéis qué? En realidad necesito ayuda profesional, necesito ayuda de un psicólogo, necesito ayuda de terapia, porque esto ya ¿en qué minuto hay que decir, hay que hacer un corte aquí? Como veníamos conversando, efectivamente el duelo es un proceso que genera dolor y como alta intensidad emocional. Y eso está bien porque eso habla de que hay algo significativo que se pierde. Ahora, ¿cuándo creo que es importante como consultar o buscar ayuda? Cuando el dolor se mantiene, no baja o aumenta, por ejemplo, ahí hay que consultar ayuda. Muchas veces también nos pasa, y es como una respuesta bien como instintiva, de cuando estamos en dolor o en sufrimiento, uno tiende como a aislarse, como que se lo guarda mucho para uno, o busca poco los vínculos importantes. Entonces, cuando hay aislamiento, cuando el dolor es muy significativo y no baja, por ejemplo, o cuando nos empezamos a dar cuenta que la funcionalidad del día a día de las personas empieza como a deteriorarse por el dolor, por el aislamiento, por la falta de contacto, porque hay mucha labilidad emocional también y cuesta como regularse, ahí es importante el poder como buscar ayuda, porque los vínculos sanan vínculos, ¿no? Entonces desde ahí es necesario buscar ayuda profesional con alguien que te acompañe, como elaborar en definitiva todo lo que uno siente. Porque creo que es importante también entender que en un proceso de duelo uno va a sentir muchas cosas, muchas emociones distintas, sentimientos distintos, vamos a pensar muchas cosas y vamos a hacer muchas cosas. Y mucho de lo que pasa con eso tiene que ver con justamente cómo aliviar el dolor de lo que significa. Integrar el dolor para poder convivir con el dolor es algo muy difícil, cuesta. De personas, por ejemplo, que por capacidades de resiliencia logran hacer eso sin acompañamiento. Pero hay otras personas que a lo mejor nos va a costar un poco más, porque justo la pérdida nos pilló en un momento difícil, o porque estoy en un momento complejo de mi vida, o porque mucho de mi estabilidad y mi seguridad dependía de aquello que yo perdí. Además de que muchas veces eso también destapa tus problemas en otros aspectos, en otras áreas, que tú los tenías, entre comillas, ocultos o podías funcionar con eso y resulta que se te aparecen esos fantasmas, digamos, justamente a partir del duelo. Sí, como el duelo es un proceso que genera dolor y que está bien que así sea, muchas veces conecta con dolores antiguos. Y muchas veces el malestar tiene que ver con eso, que no sé, fallece alguien, por ejemplo, que era muy importante para mí y eso me viene a hablar de personas que yo he perdido en mi vida y que eso ha generado efectos en mi historia de vida. Entonces ahí creo que es súper importante que si nos damos cuenta que si estamos en malestar y están pasando cosas, poder buscar la ayuda necesaria. Y aquí me surge una pregunta a partir de algo que también aparece mucho en redes sociales, que es como cuando alguien está en duelo y dice, no, está en etapa de negación, está en etapa de ira, y uno lo usa un poco como juego, digamos, como chiste respecto a distintas pérdidas que son mucho más banales. ¿Pero existen esas fases? Sí, mira, hay 5 fases que hay una autora que es Elizabeth Kübler-Ross que tienen que ver con poder como entender más bien como el proceso. Nosotros estábamos hablando de que cuando hay un proceso de duelo vamos a sentir diferentes emociones y de alguna otra forma esas etapas están dispuestas como en las emociones que podemos sentir, que en definitiva va a ser como la fase de la tristeza, la fase como de la negación, la fase del enojo, después como esta fase que es como de negociación, como de entrar como a aceptar un poco como lo que está pasando para poder finalmente integrar la experiencia y para poder avanzar. Porque de alguna u otra forma hay duelos que van a hacer y que vamos a elaborar, donde el dolor va a pasar, pero hay otros que a lo mejor van a ser muy significativos y que el dolor nos va a acompañar y el proceso ahí tiene que ver con poder integrar el dolor para poder seguir viviendo y disfrutando pese a que esta pérdida fue muy significativa en mi vida. Y ahora me gustaría abordarlo desde la otra pata, porque muchas veces también nos han aparecido comentarios o cosas de cómo enfrenta uno el dolor del otro. Porque a veces uno pretende ayudar y no solo no ayuda, sino que perjudica al que está sufriendo porque le dice, no, si se te va a pasar, o no llores. Entonces uno dice, chuta, hemos ido aprendiendo de poquito que algunas de esas estrategias no funcionan mucho y que hay otras cosas que uno puede hacer para acompañar el dolor del otro, porque ya no pensando en el dolor propio. Sí, sí.
desde ahí quizás es importante como hablar de lo difícil que a lo mejor es para las personas en general como acompañar la tristeza. Como que tenemos esta noción de que hay emociones como positivas y negativas, emociones buenas, emociones malas, y más bien son solo emociones, ¿no? Todas las emociones son importantes y nos entregan información vital. Entonces, como que pareciese ser a veces que fuese incómodo para los otros como habitar o estar con gente que está como triste. Pienso que es una emoción muy compleja de acompañar. Y desde ahí creo que es súper importante, como en primera instancia, como el validar la emoción del otro, porque es genuina, porque está pasando y porque no podemos negar que eso es así, ¿no? Y también quizás haciendo a nosotros mismos la pregunta de poder decir como, bueno, ¿qué me pasa a mí también con el otro? ¿O qué me incomoda a mí también del otro de su tristeza? Para poder estar como ahí en sintonía. Pero creo que es importante poder validar la experiencia emocional del otro, quizás también como poder reconocer al otro de lo difícil que está haciendo para esa persona lidiar con ese dolor. Como que si yo veo que, no sé, un familiar o alguien que es importante para mí está en dolor, poder reconocerlo y poder decirle, por ejemplo, oye, veo que está siendo súper difícil para ti lidiar con este dolor. O está siendo súper difícil para ti como lidiar con la pena que esto te genera, o el enojo que esto te genera, o lo difícil que es aceptar lo que está pasando como está pasando. Mucho del sufrimiento tiene que ver con eso, con que es difícil y desafiante el poder aceptar las cosas como son, porque no nos gustan, porque nos generan dolor, porque las encontramos injustas, y eso está bien, ¿no? Porque es como vivimos de alguna forma como esa experiencia. Entonces pienso más bien como en la capacidad de poder estar con el otro, de poder validar su experiencia y también de preguntar como qué es lo que necesita, ¿no? Tendemos a dar como estas palabras de aliento y que uno entiende que es de la intención genuina, de cuidado y de cariño, pero preguntamos poco también, qué es lo que necesita el otro de repente en esos momentos difíciles. Y también escuchamos poco. Sí, sí, sí. A veces pasa también que en esto de querer como aliviar, estamos muy insertos como en la cultura del querer resolver al otro, ¿no? Como te cuido resolviéndote el problema o aliviándote el problema. Pero hacemos poco esto de poder como estar solo disponible para el otro, para lo que el otro quizás necesita, para poder como aliviar su dolor. Claro, porque en general uno tiene, por ejemplo, en el caso de un duelo que sea por fallecimiento, tú no le puedes resolver nada al otro. O sea, la otra persona o el otro familiar o el otro vínculo que perdió ya no está. No puedes resolvérselo en el fondo y uno, claro, se pone incómodo para uno ver cómo lo puedo apoyar en el fondo. Y a veces el apoyo pasa por cosas muy sencillas o incluso por cosas prácticas que se pueden hacer por el otro y que no necesariamente tienen que ver con resolverle el problema. A veces uno necesita más que lo escuchen que otra cosa, ¿no? Sí, sí. O solo poder como expresarse sin que te juzguen, sin que te digan, oye, ¿cómo estás pensando eso? Oye, ¿cómo estás diciendo eso? Pasa mucho en los procesos de acompañamiento en duelo que las personas nos cuestionamos un poco lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo. Tendemos a ser bien críticos, ¿no?, con eso. Y esta posición crítica no permite justamente que esto se alivie. Porque es lo que está pasando. Lo que estoy pensando es lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo es lo que estoy sintiendo, lo que estoy haciendo es lo que estoy haciendo. Y en la medida que lo juzgo menos, para poder como entenderlo y de ahí poder como resolverlo, funciona mucho más. Yo pienso que como sociedad somos bien críticos de lo que hace el otro, pero también con nosotros mismos. Como pienso que también un factor que a lo mejor no posibilita que podamos como transitar, porque al final el duelo es un proceso de tránsito, es que podemos ser también bien exigentes con nosotros mismos y no permitirnos ciertas cosas para poder quizás como mantenernos. Como que estamos con dolor y más encima, como si fuera poco, otros y nosotros mismos nos añadimos culpa al potaje. Muchas veces, claro, pasa eso. Y el no poder como aceptar un poco como lo que pensamos y sentimos, como que traba las emociones en definitiva. Entonces, una emoción trabada es una emoción que eventualmente te va a generar como dolor. Una rabia que yo no pude acompañar, una pena que yo no pude acompañar, o un miedo que yo no pude acompañar, y que empiezo a evitar, eso va a generar un estancamiento de mi emoción, y que con el tiempo el dolor se transforma en sufrimiento. Como que el sufrimiento tiene que ver con
la dificultad en aceptar que las cosas son como son. Y el desafío de poder como aceptar eso para poder transitar. Pucha, no podría estar hablando mucho del dolor propio y del dolor ajeno, que es un tema súper importante porque nos atraviesa a todos durante nuestra vida en distintos aspectos. Así que yo le quiero las gracias a Camilo Acuña, nuestro psicólogo del área de salud mental del hospital, por hablar un poquito acerca del duelo y que en el fondo quería ver si tú me podías hacer como un pequeño resumen, en el fondo de poder Sí, decir claro. qué es lo que hay que hacer o no hacer, digamos, o cómo experimentar el duelo y cómo vivirlo de la manera menos, no sé si menos dolorosa, pero más fluida posible. Quizás más amable, ¿no? Yo creo que es importante como entender que el duelo es un proceso normal, es natural, no es una enfermedad. El duelo es un proceso que genera alta intensidad emocional y eso hay que permitirnos como el poder vivirlo. En el duelo vamos a sentir emociones intensas desde rabia, pena, frustración, miedo, incertidumbre, pensamientos en torno a eso, conducta, y eso está bien, es parte como del proceso. Que uno lo pudiese como pensar como poco como normales, entre comillas, por poner una palabra, pero que es muy esperable que eso pase. Desde ahí, si nosotros vemos que estamos en un proceso doloroso por la pérdida de lo que significó, porque es importante para nosotros, el poder como buscar la ayuda, ¿no? Abrirnos con la familia, abrirnos con los amigos, con aquellos que nos sentimos seguros, escuchados. Y que es en el punto yo me doy cuenta que mi vida en definitiva está en merma, pensando desde me estoy aislando mucho por el dolor, como esto me está doliendo demasiado y como que siento que no lo estoy pasando bien con esto, no estoy pudiendo solo, hay que buscarle ayuda y está bien que lo podamos hacer, como que reconocer que somos vulnerables es una gran fortaleza, nos ayuda mucho y eso genera mucho alivio. Es importante poder estar para los otros y desde ahí lo crucial de no juzgar, ¿no? Lo que el otro está pensando, sintiendo, sino que pudiendo estar disponibles para lo que el otro necesita. Eh, Eso. Bueno, y con esta frase de Camilo que uno podría un poco sonreír y decir, escuchamos pero no juzgamos, y que aplica tanto para las costumbres inhabituales de la gente como para el duelo también, que es muy importante escucharnos a nosotros mismos y también escuchar a los otros con cariño. Así que muchas gracias, Camilo. Súper, a ustedes por la invitación. Y los esperamos, por supuesto, en nuestro programa de Hablemos de Salud para que abordemos otro tema tan interesante como el que acabamos de comentar. Recuerden que nos pueden ver en Instagram, en Facebook y, por supuesto, también ver todos los programas anteriores en nuestro canal de YouTube. Que tengan buen día. Hasta luego.